Pero antes, en este caso, vamos a ver el contenido socioemocional, que en esta semana tiene que ver con lo que es la autoestima, ¿verdad? Lo importante que nosotros creamos en nosotros mismos, que pues constantemente, aparte de creer en nosotros mismos, nos querramos, nos valoremos y que no importa el ambiente en el que nosotros estemos, siempre tratemos de salir adelante, porque a veces el ambiente nos afecta o a veces existen ciertos conflictos, pero igual todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tomarlos para seguir adelante, ¿verdad? Y avanzar sin importar la dificultad que se tenga. Si nosotros estamos bien, vamos a poder ayudar a los demás para que también pues ellos puedan sentirse bien, porque a veces las personas les basta con que sean escuchados para poder sentirse bien, ¿verdad? Directamente desahogarse de todas las dificultades que vayan presentando. Entonces ya ahora entrando en materia, este es el archivito que les compartí en el enlace para el que lo quiera descargar y vamos a comenzar a explicar lo que es el contenido asociado a tablas dinámicas, que es otra herramienta que me provee Excel para que nosotros podamos trabajar esta parte. En este archivito, esta es la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar y a partir de allí vamos a ir resolviendo las diferentes dificultades. Por ejemplo, para este ejercicio voy a utilizar como referencia estos datos y me están diciendo que obtenga el total de horas trabajadas por proyectos. Tenemos este total y esas son las horas trabajadas. Entonces, para trabajar las tablas dinámicas, se entiende como tabla dinámica un reporte que nosotros hacemos, ¿verdad? Probablemente acá donde yo tengo más registros o esos datos no sean tan fáciles de leerlos, y si nosotros nos ponemos a hacer tablas o gráficos de la forma normal que nosotros sabemos hacerlos, tal vez me llevaría demasiado tiempo elaborar esas tablas de datos, crear el gráfico. Mientras que con las tablas dinámicas, pues me presenta ya un reporte, en ese caso con resumen de acuerdo a las características que yo quiero obtener. Inicialmente me dice que tengo que obtener el total de horas trabajadas por proyectos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, me voy a ir a insertar y en el menú insertar voy a tener dos opciones, la tabla dinámica o el gráfico dinámico. En este caso solamente vamos a generar para ese ejercicio lo que es la tabla dinámica. Me dice que seleccione la tabla o rango de datos. Voy a seleccionar y voy a tomar todos estos datos. Ok. Y a continuación, a donde quiero insertar esa tabla dinámica, le voy a dejar como ubicación la misma hoja a partir de lo que es la celda 12, A12. Entonces, le vamos a dar a aceptar y aquí automáticamente yo voy a comenzar a diseñar la tabla en base a lo que me están solicitando. Entonces, como me están pidiendo acá que obtenga el total de horas trabajadas por proyecto, al momento de diseñar la tabla yo tengo estas 4 áreas. Si yo quiero filtrarlo, si quiero especificar las etiquetas de columna, etiquetas de fila y acá los valores. Dentro de los valores nosotros vamos a tener diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, como me está diciendo obtener el total de horas trabajadas por proyecto, voy a colocar el proyecto en las etiquetas y si usted se fija, aquí ya me lo agrupo por proyecto. Yo tengo diferentes registros del proyecto, por ejemplo, FAC Plus, pero él solamente me va a mostrar acá los ha agrupado y me lo va a mostrar una vez el proyecto. Entonces, a continuación me dice el total de horas trabajadas, entonces voy a utilizar este campo. Cuando yo seleccione la base de datos, pues no necesariamente tengo que utilizar todos los campos, sino que en base a lo que me están solicitando. Entonces, jalo esto. Si se fija, automáticamente, pues yo voy colocando acá las horas, lo arrastro y lo coloco acá. Entonces me está diciendo obtener el total de horas trabajadas por proyectos. Y en este caso, pues me está mostrando acá que en este proyecto Conta Plus Elite, pues me ha generado 23.6 horas. Y si yo le quisiera agregar un filtro por empleado, aquí ya lo tengo, entonces yo puedo seleccionar y en este caso el empleado Pérez ha trabajado en estos 2 proyectos y ese es el total de horas que el empleado ha utilizado. Si yo quiero agregar lo que son las fechas, lo voy a agregar en la etiqueta de columnas y aquí ya me aparece un poquito más detallado para que yo tenga de acuerdo a la fecha
tengo acá al empleado Pérez, pero si no le voy a quitar el filtro y le voy a colocar a todos. Y aquí me aparece en este caso pues todos los proyectos y el detalle de las fechas y las horas que han sido reportadas directamente. Entonces aquí es donde entra bastante uso lo que es esta parte de las tablas dinámicas, porque si no, realmente yo tendría que ir tabulando. Si yo lo trabajara de manera normal, tendría que ir tabulando, colocando en otra columna el número de horas para luego proceder a graficar. Entonces acá yo lo voy personalizando de acuerdo como yo quiera. Quiero ver el empleado Rodríguez, entonces me dice que ha trabajado en esos 3 proyectos. En esta fecha reportó 9.5 horas para el proyecto Conta Plus. Luego esas son las que ha reportado para ese proyecto, pero en el siguiente proyecto reportó 10 horas y así tenemos el detalle, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros podemos hacer uso de esas tablas dinámicas y como les decía, acá es donde yo puedo ir generando un reporte en base a lo que yo necesite, ¿verdad? Puedo decirle que me muestre todos los datos, entonces en total nosotros podríamos decir acá que tenemos 58.1 horas reportadas en los 3 proyectos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve la aplicación de esta parte de las tablas dinámicas y solamente de ir identificando qué campos yo voy a ir colocando en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Como les decía, no necesariamente todos los campos los vamos a utilizar. Si por alguna razón yo ya no quiero este campo empleado como filtro de informe, lo vamos a deshabilitar. Lo voy a quitar acá. Vamos a ver, lo vamos a arrastrar y si se fija ya no me aparece acá este empleado directamente o ya no me aparece el campo empleado como filtro de informe en el caso que yo necesite. Acá pues por defecto me aparece la función suma que me está sumando todas estas horas, pero si yo le doy clic acá en esta flechita y me voy a configuración del campo, yo tengo todas estas opciones. Puedo sacar un conteo, puedo sacar un promedio, encontrar el valor máximo, mínimo, producto. Y aquí están todas las funciones que yo puedo aplicar en base a lo que me están solicitando, ¿verdad? Entonces acá por defecto él me coloca la suma de horas, pero si no me están solicitando la suma de horas, entonces yo elijo la función que me va a permitir trabajar esto. Entonces, ese sería el primer ejemplo de lo que es la tabla dinámica donde hemos utilizado la función suma. Nos vamos a ir al segundo ejemplo y me dice que se necesita presentar un informe que resume el detalle de cuánto ganan todos los empleados de cada una de las dependencias de las empresas. Además, la tabla debe mostrar la cantidad de empleados de cada empresa. Entonces, como les decía, ahora sí voy a trabajar con esta hoja. Si no existiera esta opción de tablas dinámicas, pues tendríamos que venir a buscar, en este caso, pues registro por registro, y me dice y que presente la cantidad de empleados que se han encontrado anualmente. Entonces, perdón, acá. Se necesita presentar un informe dinámico que resuma el detalle de cuánto ganan todos los empleados de cada una de las dependencias. Entonces ya me está indicando qué campo es el que voy a utilizar en este campo dependencia y el campo salario. Porque me está diciendo, se necesita un informe dinámico que resuma el detalle de cuánto ganan todos los empleados de cada una de las dependencias. Es decir, que voy a sumar todos esos registros. Además, la tabla debe mostrar la cantidad de empleados en cada dependencia. Entonces vamos a volver a hacer el proceso, insertar tabla dinámica, me voy a ir a la base de datos, pero los campos que yo voy a utilizar van a ser estos dos, dependencia y salarios. Entonces en total tengo N registros y lo va a agrupar nada más dejándome un registro por cada dependencia y vamos a proceder a hacer los respectivos cálculos. Entonces nuevamente me dice que si aquí lo quiero dejar, ok, lo voy a dar a aceptar y aquí está ya el diseñador de la tabla dinámica. Entonces vamos a resolver la primera parte. ¿De cuánto ganan en total todos los empleados de cada una de las dependencias? Entonces venimos, voy a colocar acá en la etiqueta de filas, esas son todas las dependencias, en los agrupados. Si se fijan en total, pues yo tengo todos esos registros, que ahorita le digo cuántos son en total 208 registros. Entonces, ya coloqué acá lo que es la dependencia. Voy a colocar en valores el salario
y aquí me está activando la función cuenta. Entonces, como me está diciendo cuánto ganan en total por dependencia, voy a utilizar la función suma. Entonces, ese sería el valor. Aquí resolvemos la primera parte, en donde me dice cuánto ganan en total todos los empleados de cada una de las dependencias. Es decir, que lo agrupó, ¿verdad? Si no tuviéramos esta funcionalidad, probablemente tendríamos que haber utilizado funciones combinadas para ir verificando si es la dependencia de administración, que lo sume, y después la dependencia de servicios generales, y ya se volvería un poquitito más largo eso. Entonces acá con estas tablas dinámicas, pues él se encarga de hacer todo ese trabajo y ya lo puedo personalizar más. Además, la tabla debe de mostrar la cantidad de empleados en cada dependencia. Entonces como yo necesito saber cuántos empleados tengo en cada dependencia, voy a utilizar nuevamente el salario, pero con la función cuenta. Entonces me dice que automáticamente él lo lee, ¿verdad? Pero si no me hubiese puesto la función cuenta, yo hubiese seleccionado, la hubiese tenido que seleccionar, ¿verdad? Entonces me está diciendo que de administración hay 33 empleados, de contabilidad 35 y así sucesivamente. Me hace un total de 207 registros. Si me voy a la base de datos, en total tengo 207, ¿verdad? Porque el primer registro es en este caso pues los encabezados. Entonces aquí automáticamente con solo diseñar la tabla, si se fija, fácilmente yo puedo obtener toda esta información y me he ahorrado todo ese espacio de tabular, ¿verdad? Porque inicialmente en los gráficos normales y tradicionales que se hacen en Excel, tengo una base de datos y por lo general se tabula, se saca la tabla para después poder graficar directamente. Entonces, y aquí ya usted lo hace ya de una manera más fácil. Ok, recuerda, acá en el segundo ejercicio ya estamos trabajando con dos funciones que sería la de suma y la de cuenta. Nos vamos a ir al tercer ejercicio. Se necesita un informe y gráfico que presente el valor promedio de las horas extras para cada uno de los cargos de la empresa. Entonces yo ya sé que voy a utilizar este campo y horas extras, pero vamos a verificar bien. Ejercicio 3, que presente el valor promedio de las horas extras para cada uno de los cargos. Entonces vamos a utilizar horas extras y el cargo, ¿verdad? El valor de horas extras, perdón, porque horas extras hace referencia a si la persona reportó 5 o 10 y el valor sería el total, en cuánto le van a pagar directamente. Entonces vamos a utilizar cargo y vamos a utilizar valor de horas extras. Entonces venimos, como me está diciendo que necesito un informe y un gráfico, me voy a ir a insertar y ahora voy a elegir la opción de gráfico dinámico. Nuevamente selecciono acá el rango que sería el valor del cargo y el valor de horas extras. Ok, si no me deja así con solo seleccionar las columnas, entonces tendríamos que arrastrar todo esto para que seleccione el rango completo y no me vaya a generar ningún problema. Ok, entonces tenemos esto acá y ahora como me está diciendo que presente el valor promedio de las horas extras por cada cargo, significa que en los campos acá yo voy a colocar el cargo. Por el rango que yo seleccioné, se vinieron más campos, pero no significa que todos los voy a utilizar, ¿verdad? El valor promedio de las horas extras, entonces aquí me está mostrando la suma, pero como me está solicitando el valor promedio de las horas extras, entonces vengo acá, me voy a ir a configuración y después de configuración voy a utilizar la función promedio. Se lo voy a aceptar y en el caso de los analistas el valor promedio es de 18.49, de los auxiliares se les está pagando aproximadamente 6.98 y así sucesivamente usted puede ir interpretando esta información y aquí ya me genera el gráfico automáticamente. Yo lo puedo ir personalizando acá. Solo quiero ver el de los mensajeros, por ejemplo, y ya me genera el gráfico solamente para los mensajeros o voy a solicitarle esos 3 cargos, por ejemplo. Entonces, ¿qué me representa eso? El valor promedio, ¿verdad? Entonces, en las tablitas convencionales que nosotros estamos acostumbrados a hacer y graficar, no puedo hacer eso. Tendría que haber tabulado todos los registros de digitador,
todos los registros de mensajero, todos los registros de oficinista para llegar a eso. Mientras que acá pues yo lo voy personalizando fácilmente y pues puedo darle la opción que me muestre todos los cargos o solamente los cargos y ya tengo esa información. Y de ahí lo único que se tiene que hacer en este caso pues sería personalizarlo, el colorcito, que me vaya presentando el rótulo de valores y todo eso. Eso que usted ya sabe hacer directamente. Entonces, acá agregamos una nueva función más, que sería la función promedio de valor de horas extras. Y hemos agregado la parte del gráfico. Y si usted observa ese gráfico, pues fácilmente nosotros lo podemos cambiar. Probablemente tal vez en algún momento para alguna materia le han pedido que haga que tabule datos, que genere gráficos y tal vez le ha llevado bastante tiempo hacer todo esto porque tiene que irlo tabulando de acuerdo a las características que le van solicitando. Mientras que con esta parte o con esta herramienta, ustedes lo hacen ya de una manera más fácil, ¿verdad? Tal vez el próximo año les toque llevar la materia de estadísticas y van a tener que trabajar toda esta parte y usted se ahorra bastante tiempo con esta herramienta. Ok, nos vamos al ejercicio 4. Se necesita un informe y gráfico dinámico que presente cuántos empleados se han contratado anualmente. Entonces nosotros ya vimos acá que tenemos 207 registros. Entonces, para este ejercicio yo tendría que trabajar nada más con este campo, fecha de contrato. Pero imagínense, tendría que ir haciendo un conteo para el 2013, para el 2014 y así sucesivamente. Entonces nos llevaría bastante tiempo. Entonces, los gráficos dinámicos nos permiten hacer eso, ahorrarnos ese tiempo y poder obtener esa información nada más aplicando esta parte. Entonces, como me están solicitando este gráfico dinámico, nuevamente me voy a ir a tabla, gráfico dinámico, voy a seleccionar y en este caso, pues el campo va a ser la fecha de contrato. Este va a ser el dato que voy a seleccionar, la fecha de contrato. Ok. Y tengo acá. Entonces, voy a colocar la fecha de contrato acá en campos. Y como me está diciendo la cantidad de empleados, también lo voy a colocar acá. Y le voy automáticamente él me le habilitó la opción de cuenta fecha, ¿verdad? Entonces, como le digo, si no le aparece, entonces sencillamente usted la elige y no hay ningún problema. Pero si se fija acá, me lo está mostrando así por cada uno de las fechas registradas. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este ejercicio, vamos a agregar una nueva funcionalidad y esa funcionalidad se llama agrupar. Entonces le voy a dar clic derecho, me voy a ubicar en el primer registro, le voy a dar clic derecho y voy a elegir esta opción agrupar. Entonces en esta opción de agrupar me dice si quiero agrupar por segundos, minutos, horas, no porque la fecha no la tengo almacenada así, por días, por trimestres o por año. Entonces yo voy a seleccionar años para que tome de esa fecha, lea esa fecha y solamente me vaya detectando el año y me lo vaya agrupando, ¿verdad? Entonces lo voy a seleccionar acá años y automáticamente usted observará que ya tenemos esta información. Significa que en el 2012 contratamos a 34 personas, en el 2015 52 personas y de esta manera es como nosotros hemos en este caso trabajado con lo que es esta fecha. Y ya tengo esta agrupación, ¿verdad? Quiero generar el gráfico, pero solamente quiero generar el gráfico para el 2012. Entonces aquí está y ya solamente personalizo en este caso para que me muestre el rótulo de valores o el rótulo de datos y fácilmente con esta opción yo puedo obtener esta información. Si nosotros no tuviéramos esto, nos tocaría ir tabulando, en este caso, ir así, como se dice manualmente, ir haciendo ese conteo, porque incluso si quisiéramos utilizar una función, tendría que separar esa fecha en día, mes y año para tomar como referencia sobre el año, porque yo no puedo decir contar puntos si es igual a 2013, no se puede colocar eso porque la fecha tiene que ser separada. Entonces, si no tuviese esta opción,
de hacer el gráfico, pues entonces tendría que separar la fecha para luego quedarme solo con los años y en base a los años sacar ese total y en base a eso generar el gráfico. Entonces me llevaría mucho más tiempo. En cambio acá, entonces siempre, si usted observa, siempre hemos utilizado la función cuenta. En el anterior sacamos la función promedio, función suma, pero lo diferente de este ejercicio es la agrupación que hicimos. Clic derecho, le dimos agrupar y acá elegimos si quiero agruparlo en meses, trimestres o años, ¿verdad? Directamente. Entonces, ese es como, por decirles así, el tip de esta parte. Con un solo campo nosotros podemos generar esto. Y lo que les decía, que aquí yo puedo ir personalizando el gráfico para identificar qué fecha o qué año en concreto es donde se contrató a más personas. Bien fácilmente usted puede obtener todo este tipo de información. Vaya, nos vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 me está solicitando lo siguiente. La empresa donará al Ministerio de Educación el 5% del total del campo salario. La empresa donará al Ministerio de Educación el 5% del total del campo salario de la planilla de pago, pero de la dependencia presidencia. Es decir, que a esa dependencia se le va a calcular el 5% y este va a ser el dato que se va a donar. Se necesita un informe dinámico que presente una dependencia adicional con el nombre de educación con su respectivo total de salario, que sería el 5% del total de salario de presidencia. Entonces, hasta el momento nosotros acá en las dependencias tenemos administración, servicios generales, personal, finanzas, etc. Entonces, lo que me está diciendo es que en este gráfico o en este informe dinámico genere una nueva dependencia, pero esta dependencia va a depender, en este caso, de la dependencia presidencia. El 5% de lo que tiene como salario presidencia, a esta persona se le va a agregar, o a esta nueva dependencia se le va a agregar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a generar la tabla dinámica normal, en donde yo tenga, en este caso, voy a trabajar con esos dos campos, que sería el campo dependencia y el campo salario. Entonces, vamos a generar esa tabla normal. Entonces, voy a dar insertar, tabla dinámica. Voy a seleccionar nuevamente esos dos elementos, que sería dependencia y salario. Vamos a ver. Ok. Y voy a armar la tabla normal. Entonces, voy a armar la tabla normal. En las etiquetas voy a poner la dependencia y acá voy a poner el salario, que sería la suma, ¿verdad? Se le coloca lo que es la suma porque recuérdense que allí él ha agrupado todos los registros de administración y ha ido sumando cada uno de esos valores del salario, los ha ido acumulando. Lo mismo para contabilidad y así sucesivamente. Entonces, como me está diciendo que genere una dependencia adicional con el nombre de educación, significa que aquí, después de esto, yo tengo que agregar esa dependencia. Pero ¿cómo voy a obtener el valor? Va a ser el 5% del total de salario de presidencia. Entonces, voy a seleccionar acá presidencia y en esta parte de opciones, vamos a mover esto, y en esta parte de opciones me aparece habilitada esta opción que dice campos, elementos y conjuntos. Entonces, en este caso, pues yo voy a seleccionar, ahorita vamos a ver, voy a seleccionar la opción elemento calculado. ¿Por qué va a ser un elemento? Porque yo lo voy a agregar a esta dependencia, va a ser una dependencia más. Entonces yo tengo que seleccionar, voy a seleccionar presidencia porque va a depender del salario de presidencia. Entonces acá en esta ficha de opciones voy a elegir la opción elemento calculado y en este elemento calculado me dice qué nombre le voy a colocar. Entonces le voy a colocar educación, porque así me están solicitando que lo coloque. ¿Y a qué va a ser igual educación? Va a ser igual a presidencia, al salario de presidencia. Aquí no es que va a multiplicar ese texto, no. Él va a tomar el registro que está a la par, que sería
el valor asociado a presidencia y dice que le corresponde el 5%. Entonces lo vamos a colocar así. Entonces estamos agregando un nuevo elemento que se llama educación. ¿Y de quién va a depender? Va a depender de presidencia, del salario de presidencia, el 5%. Le doy a aceptar y si usted observa, ya me lo agregó acá directamente. Entonces, eso es lo que me está solicitando en este ejercicio. Se necesita un informe que presente una dependencia adicional, que sería educación, con el nombre de educación con su respectivo total salario. Entonces, ¿qué hice? Como me decía que depende de presidencia, selecciono presidencia, me voy a opciones, en el caso que no esté habilitada, en esta opción de campos, elementos y conjuntos, y acá elegimos elemento calculado. Entonces, eso es lo que me está solicitando acá. Y el elemento calculado, pues nosotros le colocamos el nombre y elegimos cuál de los elementos va a depender. Entonces, esto era lo único diferente en este ejercicio, que educación se creó a partir de presidencia y obviamente depende del salario, del total de salario de presidencia. Entonces, porque si se fijan acá en la base de datos, en ningún momento está registrado educación. No hay ningún ingreso para educación. Entonces, hemos sacado en este caso, en este ejercicio, un elemento calculado. Entonces, ¿y solamente puedo obtener uno? No, usted puede obtener todos los que usted necesita. Ok, vamos a ver. Me dice, se necesita un informe dinámico que presenta un campo calculado que muestra el resultado de calcular un campo llamado bono equivalente al 10% del campo salario para cada una de las dependencias. Entonces, nuevamente va a ser el mismo campo, pero voy a generar un nuevo campo. Si se fijan, allá generé una nueva dependencia. Acá voy a generar un nuevo campo. Ese campo va a recibir el nombre de bono y es el 10% de cada una de las dependencias. Entonces, nuevamente hago la tabla normal, como hemos venido trabajando. Selecciono otra vez el campo, en este caso dependencia. A ver hasta acá. Y voy a seleccionar el campo salario. Entonces vamos a arrastrar esto acá. Ok. Y nuevamente generamos la tabla. Acá voy a colocar las dependencias y acá voy a colocar lo que es el salario. Entonces ahora lo que me están solicitando que debo de agregar un nuevo campo acá. Aquí tengo el campo salario, entonces me están solicitando que debo agregar un nuevo campo, que en este caso sería el campo bono. Entonces yo voy a seleccionar este primer registro, me voy a ir acá a opciones y nuevamente campos, elementos y conjuntos, solo que ahora voy a seleccionar la opción de campo calculado. Si se fija, como no he seleccionado un elemento que era administración contabilidad, me aparece deshabilitado. Entonces ahora vamos a seleccionar el campo calculado. Al seleccionar el campo calculado, dice que el nombre de este campo va a ser bono. ¿Y a qué va a ser igual este bono? Este bono va a ser igual al salario por el 0.10%. Entonces, como ahora me está solicitando que me aparezca a nivel de columna, acuérdense que los campos están a nivel de columna, entonces ahí es donde yo tengo que presentar esta parte, ¿verdad? Entonces, lo voy a dar a aceptar y aquí me está apareciendo. El bono sería en este caso de 28.450, sería 2.845, que sería el 10%. Entonces aquí lo que hemos hecho es un campo calculado, mientras que acá añadimos un nuevo elemento. Entonces, eso es lo que nos permite hacer lo que son las tablas dinámicas. Si usted no conocía o nunca había trabajado directamente con esto, nos ahorra bastante tiempo. Por eso también se define como reporte, ¿verdad? Que nos permite generar este tipo de reportes. Y a partir de aquí, pues básicamente va a depender de qué es lo que me están solicitando. Y la clave de todo esto es que usted sepa cómo va a diseñar la tabla, porque usted es el que decide a dónde colocar, qué colocar en las etiquetas de fila, qué colocar en las etiquetas de columna, ¿verdad? Entonces aquí básicamente, para yo poder generar este campo calculado, selecciono una celda en donde yo tenga números
y luego en la ficha opciones me va a aparecer esa opción de campos, elementos y conjuntos, y ahí me va a aparecer la opción de campo calculado. Mientras que si yo quisiera agregar un elemento más, los elementos son los que están a nivel de fila. Entonces yo selecciono ese elemento, que puede ser administración, me voy acá a campos y si se fija ahora ya me aparece activado el elemento calculado. Entonces dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer, ¿no? Si voy a agregar un elemento, entonces selecciono ese elemento y ya me aparece activa lo que es la opción. Si voy a agregar lo que es un campo, entonces selecciono una celda en donde esté el valor numérico y aquí elijo campo calcular. Entonces, de esta manera vemos la funcionalidad de lo que son las tablas dinámicas. En este primer ejemplo, aparte del diseñador de la tabla dinámica, pues se tenía que haber usado la función suma. En el ejercicio 2, básicamente utilizamos dos funciones, suma y cuenta. Con eso nosotros queremos decir que para resolver o para diseñar una tabla, usted puede ir utilizando todas las funciones que sean necesarias. Por eso les decía que acá tenemos suma, cuenta, promedio, max, mínimo, y ahí usted puede irse diseñando los ejercicios de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? En el ejercicio 3, pues acá básicamente solamente utilizamos la función promedio y aparte de eso añadimos lo que fue el gráfico. En el ejercicio 4, aparte de la función cuenta, aquí lo que nosotros vimos fue el agrupar. El agrupar es que nos permite a nosotros, pues, agruparlo ya sea por meses, por años, ya que la fecha la tenemos almacenado con días, meses y años, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso. No puedo utilizar segundos y minutos porque la fecha no ha sido almacenada de esa manera. Acá vimos lo de agregar un elemento y acá vimos lo de agregar un campo calculado. Entonces, de esta forma, vemos la parte de lo que son las tablas dinámicas.